Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A los que escuchen en otras latitudes o lo vean después, más tarde. Vamos a hacer una actualización política, un análisis político de los acontecimientos que han ido sucediendo. Las declaraciones o el proceso que se está llevando desde la Casa Blanca con respecto a la dictadura que hay en Cuba y la toma de una de las 168 sedes del Partido Comunista en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Ahí tenemos bastantes cosas de qué hablar. Es necesario hacer este live, esta directa en vivo, porque los acontecimientos son bastantes, hay mucha confusión y el tiempo es poco. Recuerden, yo no recibo, el gobierno de Estados Unidos no me da gran a mí. No me daría nunca gran. Se lo da a personas que realmente hacen un uso de ese dinero bastante, un derroche de dinero. Entonces, yo puedo hacer esto perjudicándome económicamente. Me dedico al caso cubano prácticamente como un hobby, pero en realidad es una responsabilidad porque yo lo hago constantemente. Cojo mi tiempo libre, cojo mi tiempo de ganarme dinero. Y estaba mirando por la mañana las noticias y eso es tiempo que yo dejé de ganarme dinero. Sumo todo, me hubiera ganado $80. Pero y de lo otro es lo cara que están las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora por la mañana, esto es una anécdota rápida, personal, no tiene que ver con, pero para que se vea el esfuerzo que uno hace, porque las personas piensan que investigar el caso cubano sin dinero, eso es una cosa sencilla y no es así. Porque ahora mismo por la mañana el gire de la casa nada más estaba dando el agua caliente como 5 minutos y eso tiene, la capacidad que tiene que dar 45 minutos. Es decir, tiene que darte para bañarte, si estás lavando ropa, todo, y el plomero es carísimo. Y entonces encima dejas de ganar dinero para ayudar a tu país, ¿no? Entonces a veces las personas no valoran eso. Y ese no es todo, porque eso, leerte las noticias y eso no es el problema. El problema es investigar días y noches, por años, para encontrar la verdad. Buscar la verdad de qué nos pasó, qué nos pasa ahora, qué nos pasó en el pasado, qué nos pasa ahora en el presente y cuál es la solución. Y entonces se están dando una serie de acontecimientos, ¿no? Que no son nuevos. El cubano está ya agotado de luchar. Son generaciones y generaciones luchando y no logramos lo que queremos. Por el momento lo logramos y después lo perdemos. No es culpa de nosotros. Cuba está ubicada en una zona geográfica, casi que es un fatalismo geográfico. Si nosotros fuéramos una isla allá en casa del diablo por allá, viviéramos allí felices, gobernándonos nosotros, unas veces bien, unas veces mal, unas veces mejor, unas veces casi siempre iba a ser mejor porque los cubanos somos muy inteligentes. Entonces, estamos ubicados en una posición muy privilegiada. Entonces, todas las potencias extranjeras tienen la vista puesta siempre en Cuba. Están los
Los españoles pertenecemos al Imperio Español, uno de los imperios más grandes que ha existido. Tal vez más grande en el sentido de las comunicaciones de esa época que tenían en parte del imperio, en Filipinas, allá frente a China. Tenían que viajar hasta México, de México a cruzar todo el territorio de México, después llegar, acá no existía el canal de Panamá, llegar la información a Cuba, de Cuba ellos subían, porque para viajar a España se subía pegado a la Florida, corriendo la corriente que sube, y después se bajaba la corriente que baja. Así. Por eso Cuba era como el centro del globalismo mundial. Era Cuba, porque todo el mundo que venía de Europa para Sudamérica, para Centroamérica, pasaba por Cuba. Ya después para viajar a Asia también se usaba mucho Cuba. Y entonces en Cuba se dio una situación genética de población muy superdotada, muy inteligente, pero esa situación geográfica que tiene Cuba hace que haya muchos vectores de potencias extranjeras, los ingleses, y no me refiero a la toma de La Habana por los ingleses siempre han estado ahí influyendo sobre Cuba, los Estados Unidos, España, Rusia, China, no China de ahora, las personas piensan que China de ahora, no. Bajo el gobierno de Prío se le prohibieron al Partido Comunista Chino imprentas de propaganda públicas que tenía en Santiago de Cuba. Entonces, y por ejemplo, personas como Blas Roca y esa otra señora que no me acuerdo, que eran del Partido Comunista, una vez viajaron a la URSS, y de la URSS a un evento que había ahí, se desaparecieron, estuvieron como un mes desaparecidos y estaban en China. Y así, ¿no? Es que sí, que Cuba ha sido... Entonces, ¿qué hacen estas potencias? Como ellos no pueden tener su presencia ahí permanente, lo que hacen es que usan a los cubanos que están desinformados o que es decir, los financian, los entrenan, los sacan del país, les dan adoctrinamiento y van buscando traidores a Cuba. Entonces, eso es lo que ha sucedido con Cuba. Y entonces, debido a eso, tenemos esta situación. Llevamos más de 200 años tratando de estabilizar una república, primero en conseguirla. Y después en lograrla y mantenerla. Si ustedes han leído los escritos de Martí, se habla mucho de república, pero ya en 1808, 9, 10 por ahí, antes de la Constitución de Cali, ya Joaquín Infante había creado su constitución republicana, basada en parte en Estados Unidos y en la esencia de la idiosincrasia cubana. Así que es una historia muy larga, muy desconocida, porque es que en estos momentos la situación que tiene el cubano no es propicia para entender el caso cubano. Eso va a venir después. Y así fue muchas estrategias para lograr la república. Narciso López trató de hacerlo, no pudo, fracasó 2 veces, murió en el garrote vil. Es decir, ese tornillo que van apretando poco a poco hasta que te asfixia. Más bien te hunde la tráquea aquí y te muere. Sufrimiento tremendo. Y él dijo que su muerte no iba a cambiar los destinos de Cuba. Si el destino de Cuba es ser un país independiente y democrático, una república. Llegaron los mambises del 68, Carlos Manuel de Céspedes, para fundar una república. Hay mucha confusión entre república y democracia. Las personas hablan de democracia. Paren ya de hablar de democracia. Los cubanos no queremos una democracia. Métenselo en la cabeza. No queremos una democracia, queremos una república. Nosotros no somos europeos, somos americanos. Los americanos queremos república.
No es lo mismo república que democracia. Pero son tantos conceptos cívicos y políticos. El MININ ha hecho un tremendo trabajo. Y no tenemos educación cívica. Entonces confundimos todos los conceptos. Es un desastre tremendo. A veces yo me tengo que hasta reír porque es increíble, ¿no? Entonces, como no tenemos educación cívica, creemos que república y democracia es lo mismo. Y no son los mismos conceptos. En una democracia, el soberano, lo primero que hay que definir es qué cosa es el soberano. Nadie ha definido el soberano como yo, en 4 palabras. El que tiene la última palabra. El soberano es el que tiene la última palabra. Todo el mundo puede hablar lo que quiera, lo que diga, opinar, hacer proyectos, el diablo. Pero el soberano es el que tiene la última palabra. Todo lo que usted ha dicho, todo sí, bien, pero el soberano es el que tiene la otra. Lo primero que hay que entender es el concepto soberano. El primer concepto cívico que se debe entender es el concepto de soberano. Es el que tiene la última palabra. Ahora, en una democracia, ¿quién tiene la última palabra? El caudillo más popular. Si el caudillo más popular es el que tiene la última palabra. Electo por la mayoría. Pero en una república no manda la mayoría. El soberano es la Constitución, lo que diga la Constitución. Ahora te toca a ti hacer esto. Y no importa si tú eres el presidente más popular, el que más votos tú, no te toca, porque el soberano es la Constitución. El que tiene la última palabra es la Constitución. Y un ejemplo que yo siempre pongo es, porque la gente dice el soberano es el pueblo. No, eso era un concepto, eso es un concepto peligroso, súper peligroso, es lo que ha llevado a toda la república. La Constitución de Estados Unidos no dice que el soberano es el pueblo. Es la única constitución republicana que no dice que el soberano es el pueblo. De paso, la Constitución de Estados Unidos no la creó el pueblo, porque en esa época no se sometía a referendo a la Constitución. Eran representantes del pueblo, pero las ideas después que ponen ellos son las que ellos ponen, independientemente de que el pueblo no esté de acuerdo o esté de acuerdo. Entonces, todos estos conceptos cívicos, cuando ya se nos quite el hambre y Cuba esté en reposo, van a ser muy importantes. Pero ese no es el punto ahora. El punto ahora es el cambio fraude que se está intentando hacer en Cuba. No han podido hacerlo todavía porque la resistencia del cubano está siendo enorme. Y el poder del voto del cubano influye en eso. Y las críticas que son verdad, que tienen lógica, influyen en eso. Y están tratando de hacer el cambio fraude, pero no han podido. Están ahí mirando a ver cómo lo hacen. Es un esfuerzo tremendo por hacer un cambio fraude, igual que hicieron en Venezuela. Y me pueden desmentir, en Venezuela ¿qué hicieron? Los comunistas están ahí. ¿Por qué tienen que estar los comunistas ahí? ¿Por qué tienen que estar los comunistas en Venezuela, dirigiendo Venezuela? Con las armas que tiene Estados Unidos. En 3 patadas lo saca todo. Borra a todos esos comunistas de ahí. Si usted no borra el comunismo desde cero, eso va a regresar. Pero es que allí no tiene que regresar, porque allí, estoy diciendo mentiras. ¿Quiénes están gobernando en Venezuela? Los comunistas. No, porque poco a poco, pero ¿por qué poco a poco? ¿Por qué poco a poco? Entonces, el cambio fraude que se está haciendo en Venezuela, lo quieren hacer en Cuba también. Y entonces, debemos explicar algo sobre eso. Déjame salir de aquí. Vamos a ver esto es otra cosa. Cuando yo publiqué lo de la toma del partido miren esto, miren. Déjame ver si puedo. Aquí, mira. Ven, dice, tu cuenta ha sido bloqueada. Esto es en X. Vamos a ver aquí, autentificar. Ahora te ponen una estupidez aquí, un muñequito. Esto es sencillo para cuando se lo ponga. Usted tiene que buscar la H
y las 3 bolitas. Es decir, cuando ese muñequito caiga aquí, caiga ahí, le das a enviar y ya. Ve, ya cayó ahí, le das a enviar. Y regresas a X. ¿Ves? Ir a X. Entonces, lo que quería explicar es que lo que está sucediendo es que como que hay no quieren que uno hable de esto, no quieren que uno lo explique lo que está sucediendo. Cuando yo publiqué lo de los videos de la toma de la sede del partido en Morón, me intentaron bloquear la cuenta, me dijeron que borrara, ahí lo tengo para enseñárselo, que borrara eso, o si no tenía que hacer una reclamación y mi cuenta se quedaba bloqueada hasta que hiciera la reclamación. ¿Cuál es la decisión? Tuve que borrar los tweets que ellos me dicen que están, que no cumplen las normas del X de Twitter, de Elon Musk, no cumplen las normas. Entonces yo me cogí y lo borré porque en ese momento que se está produciendo una protesta en Cuba, donde toman la sede del partido en Ciego de Ávila, algo que nunca había sucedido. En los clandestinos cubanos, yo tengo los videos ahí, intentaron quemar una sede del partido. Está el video con la fogata y todo. Pero tomarlo. Porque esto es viejo. Ahora la gente dice, están tocando Caldero en La Habana. Bueno, ahí están los videos cuando yo salí de parte de la estrategia C40, los que se acuerdan de eso. Y están los videos ahí, porque ahora sí se puede probar todo. De que salía todos los días por la mañana con un caldero en las escuelitas C40, que ellos al principio del 2018, 2019, 2018. Y yo y todo el mundo ahí, la mayoría de las personas, bueno, los que entraban se reían de mí. Mira, qué ridiculez con un caldero, tocando un caldero. Le dije, esto es una de las formas que tiene el cubano de luchar en Cuba. Yo no los mando a la calle, pero se va a la corriente y usted empieza dentro de su casa. Y eso crea un fervor en las personas y se van para el frente de la casa a tocar caldero y después salen en una manifestación. ¿Sí? Desde el 2019, 18, y ahí están los videos, yo se los puedo mostrar. Yo estoy hablando de la estrategia C40. Y ahora todo el mundo habla, no, porque tocaron caldero. Nadie se acuerda quién fue el que empezó con eso. Todas las burlas, las críticas, que pusieron una vez como una soga así, te vamos a ahorcar, muertos de la risa. Y ahora la gente no se acuerda que fui yo que empezó con eso. Bueno, cuando se escriba la historia, alguien tendrá que investigar y darle para atrás el casete, investigar quién habló de todo eso, que era necesario. Eso es parte de la estrategia C40. Porque sabemos que usted empieza a tocar caldero aquí, el otro lo toca allá, y eso empieza a crear una valentía porque te da un sentido de grupo. Las personas no actúan solo como mismo actúan en grupo. Se llama psicología de grupo. Entonces todas esas cosas nosotros las estudiamos para elaborar la estrategia C40. Y entonces me bloquean y entonces yo decido borrar esos tweets porque en ese momento, ¿qué vas a hacer? Esperar a que eso para poder publicar algo. Entonces la decisión que tomé fue esa. Entonces aquí, no sé si empezar desde atrás o desde adelante. Ahora aquí no aparecen los de esos, porque cuando te bloquean, se demora un tiempo en los hilos de tweet. Qué casualidad. Me pongo a hacer esto y se demora un tiempo en buscar. Ya lo encontró. Ve, cuando tú tienes los hilos de tweet y te hacen esa maraña para ver si tú eres una persona o eres un robot, qué sé yo. Porque ellos creen que yo soy un robot. Ellos no soportan que las personas sean inteligentes. Si las personas son inteligentes, son un robot. Robots son las inteligencias artificiales. Entonces, cuando le da, no salen los tweets abajo, ¿no? Entonces necesito aquí ir a buscar aquí el tweet de la... Ahí no lo puse aquí. En el lío de que borré. Y después no me salió aquí. A ver. No, lo busco por aquí arriba.
Ok, ese es el tuit de la protesta. Qué pena, no tenía eso, no lo puse, lo quería poner más arriba. Eso se puede arreglar, ¿no? Pero yo quería que me saliera aquí abajo, o sea, debajo de esta mujer. Está muy feliz. Delcy Rodríguez está muy feliz. Los comunistas están muy felices porque... Ah, no, sí lo puse aquí, míralo aquí. Ok, perfecto. Entonces, para hablar de la toma de posesión en... ¡Ay! Se me olvida mi guerrera de combate, que tanto le molesta a los... Hay personas que les molesta que yo me ponga eso. No sienten orgullo de su constitución. Déjame ponérmela. Me la voy a poner al revés a ver si sale al derecho en el video. Ah, perfecto. Me la puse al revés para que se... El problema es que nosotros cuando hacíamos eso, lo hacíamos por un sistema que cuando estaba al revés te lo ponía en el video al derecho. Yo no me acuerdo viendo eso. Creo que era el OBS, Broadcasting, aquel. Pero son historias del futuro. Ahora no es el momento. Entonces, aquí... yo le quiero presentar una cosa porque están diciendo que ellos le pegaron candela a la sede del Partido Comunista son 168 sedes. Hay muchas cosas que aclarar. Pero yo me fijé en un detalle, porque el demonio está en los detalles. Yo me fijé en un detalle y ellos no le habían pegado candela a la sede del Partido Comunista. Mira cómo está el diablito, mira. Yo quería recortarme la barba y todo eso hoy, pero no puedo. Porque es que es una cosa detrás de otra. A ver si es aquí. No. Aquí tampoco. Aquí. Aquí está. Aquí está. Yo quiero que ustedes vean esto. Déjame ver si lo puedo ampliar. Ok. Este es el video donde está el muchacho herido. Pero vamos a ponerlo al principio. Vamos a poner el video al principio. Miren esto. Mira, le dieron a uno, mira, después dice que no tira. Le dieron un tiro a uno. Le dieron un tiro, mira, después dice que no tira. Mira, mamá. Oye, le tiraron. Ok, ahí lo tienen. Miren, ahí en ese momento no le han dado candela. Las personas están adentro protestando. Adentro de la sede del partido. Pero no le han dado candela. En ese momento que esa persona cae al piso. Pues si una persona cae al piso, se puede levantar. El muchacho no se podía levantar. Si una persona cae al piso y se da un golpecito, una heridita, se levanta, no hay que llevarlo al médico. Usted se da una herida con un alambre de púa, con un pedazo de hierro, de fierro, como sea. Cae, no hay que llevarte al médico. ¿Los que están ahí son anormales? No, no son anormales. A esa persona le dispararon un tiro. Pero en ese momento, usted escucha el video y dícele, pues saquen toda esa mierda y saquen toda esa mierda que hay adentro y péguenle candela
Quiere decir, y por lo que se ve aquí en el video, en ese momento no se había pegado candela. ¿En qué momento toman la decisión de pagarle candela? Cuando le meten un tiro a esa persona. ¿Quiénes son los culpables? ¿Los que están pasando trabajo en Cuba? ¿Los que fueron al partido a protestar? No son los culpables, son ellos que le disparan al pueblo. Porque esa no es la primera vez que le disparan al pueblo. Lo llevan haciendo años y años y años. Ahora, en un chat privado, donde habían personas ahí de Ciego de Ávila, había un grupito de personas de Ciego de Ávila, una señora dice que ella y su vecino escucharon el disparo. Puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser... No sé. Yo traté de calcularle, señora, pero ¿qué distancia dispararon? ¿De qué distancia dispararon? Entonces, ahí yo la interrogo, le empiezo a preguntar para tratar de ubicar la distancia del disparo, ¿no? Yo calculo que tiene que haber sido de una distancia de 800, por lo que la conclusión que llegamos ahí, o que ella me hizo llegar, y haciéndole yo preguntas, de unos 800, unos 1400 metros, 1600 metros. Una distancia enorme porque la ubicación donde ella está y sus vecinos escuchan el disparo es bastante, está en esa dirección, pero es bastante distante. ¿Quién podría disparar un arma desde una distancia tan lejana? ¿Quién tiene armas de grado militar en Cuba? Porque eso es un arma de grado militar. Ahora, el efecto que te puede hacer un arma desde una distancia de 1600 metros es poco, ¿no? Pero mira, los mismos americanos, ¿dónde le dispararon? De una distancia de 1600 metros o más cercano, o más. El efecto que te puede hacer una bala es muy pequeño, porque ya no tiene fuerza. 1600 metros ha perdido, o una milla, que es más o menos 1600 metros, o un poco más. Pero ¿quién tiene? La pregunta es, ¿quién tiene armas de calibre militar en Cuba? ¿Quién es dueño? Las armas de francotiradores, ¿quién las tienen? Los Castro. Las hemos visto ahí portándolas. Durante las protestas del 11J, hay fotos de personas portando ese tipo de armas. Entonces, esos manifestantes, empezaron en una marcha pacífica. Fueron frente al partido a protestar. Nadie le da respuesta, nadie los escucha, nadie. No salen a escucharlo. Entran al partido. No estaban los militares ahí, pero eso... ¿Quién tiene armas de calibre militar en Cuba? Le disparan de lejos. Hay vecinos que afirman que sí escucharon un sonido de disparo. No. Un sonido de disparo, es muy difícil que una persona se confunda con un sonido de disparo. Es muy difícil. Y más en Cuba, que las casas no están cerradas, no son herméticas como aquí. Aquí un disparo se oye muy bajito, porque las casas están preparadas para aire acondicionado y calefacción, donde no entra el aire, que es el que transmite ese sonido. En Cuba, un sonido de un disparo se identifica fácilmente. Dice la señora, una señora mayor ya, que estaba ahí en el chat ese, que sí, que ella preguntó, ¿tú escuchaste un disparo? Sí, tú escuchaste un disparo. Sí, es decir, hay otras personas que escucharon un disparo. Entonces dicen que fue un accidente. Bueno, está bien, una persona se cae, tiene un accidente, no se para. Los que están ahí no ven que fue un accidente, no están ahí que ven que es una herida accidental. No, ellos lo tienen en un hospital ahí bajo vigilancia. Mañana le dicen, si no dices que fue un accidente, te metemos preso, te metemos 20 años por rebelión y por todas esas cosas como el 11J. ¿Qué va a hacer la persona? Una persona que está en una dictadura, que está bajo prisión y bajo ese tipo de presión, no se le puede creer lo que dice. Esa persona debe tener un rasguño de bala, porque la persona cae estrepitosamente.
y no se puede levantar. En un lugar que no y se ve en el video se ve la sangre, las gotas de sangre, de que ya estaba derramando sangre rápido, ¿entiendes? Entonces es un poquito, y lo que quede claro, que ellos no le dieron candela a la sede del Partido Comunista antes de eso, antes de que los comunistas les dispararan. Y aquí están las pruebas. Mira la prueba ahí, mire. ¿Usted ve candela ahí? No hay candela. ¿Usted ve la candela en el piso que hay después? No. No hay ningún tipo de candela. Vamos a poner el video porque este video es muy importante para aclarar la situación de cómo ellos son los que provocan al pueblo. Que no tira. Le dieron un tiro a uno. Le dieron un tiro, mira, después dicen que no tira. Una pata. Oye, le tiraron, ahora acaban con eso. Ahí está. Ahí está el momento que el hombre dice, oye, le tiraron, ahora acaben con eso. Esa es la prueba de lo que sucede después. Eso es muy importante, porque ellos ahora están diciendo que son los manifestantes, pero no ponen la parte donde ellos le echan gasolina al fuego, le echan gasolina a la manifestación. El que se cae es tonto. ¿Tú crees que si tiene una herida va a ir al hospital donde allí lo van a coger preso? Es tonto. ¿Cuántas mentiras han pegado los Castro? ¿Cómo le vamos a creer a los Castro? ¿Cómo hay personas creyéndole a los Castro? Cuando hace semanas que estaban diciendo que no estaban conversando con los Castro, hasta los embajadores de los embajadores comunistas negándolo en otros países, negándoselo a los medios de información capitalistas libres, negándolo. Y después salen con su cara de concreto a decir que sí, que estaban conversando, que no sé qué, que no sé qué. ¿Le vamos a creer esto? ¿Se le puede creer algo a estos comunistas? ¿Algo se les puede creer? ¿Cómo es que el joven se deja llevar para el hospital? Si tiene una herida no se va a dejar llevar para el hospital. Tiene que haber sido una herida de bala. Que fue a mucha distancia, menos distancia, que unos vecinos lo oyeron desde una distancia enorme. Eso es posible con un arma de francotirador. No te va a hacer el mismo efecto una bala de tanta distancia tirada. Pero ellos sí te están viendo clarito por las mirillas telescópicas y te pueden tirar a la parte del cuerpo que le dé la gana. O a lo mejor le tiró a la cabeza y en esa trayectoria la bala baja. Ustedes saben que la bala, en la medida que va perdiendo la energía del impulso inicial, va cayendo hasta que... Pero el muchacho es tonto. No, a mí me caigo, no, estás loco, chico, yo me curo en mi casa. O busco una persona conocida que sepa dar puntos, se encuba a las personas, me coso con hilo de coser y me echo un poco de alcohol ahí, o me echo algo y me desinfecto. Pero para la policía, para el hospital no voy porque para que me cojan allí y después me manipulen y hagan lo que les dé la gana. Entonces este punto aquí es importante. Este punto es la clave de cómo ellos incitan a las personas a más violencia. Porque pensaron que con ese tiro se iban a retirar todo, con un herido, y lo que hizo fue que se puso más furiosa
la población. Y provocaron que se pusiera más furiosa la población. Aquí hay otro video que es interesante analizarlo. Porque los medios capitalistas libres están diciendo que estos grupos que protestan en Cuba, como la BBC, el New York Worker, el New York Times, están diciendo, publicaron, que estas personas que protestan en Cuba son grupos marginales. Que los cubanos que fueron en una lancha a Cuba, que tuvieron el encuentro con la Guardia Frontera cubana, la Guardia Frontera Naval, de las Griffin esas, que le decían las Griffin, pero no son Griffin. Porque aquí hay que aclarar unas cuantas cosas. Esas lanchas que tienen los Castro, se las fabricaron los españoles. Esas lanchas que salen las fotos ahí, se las fabricaron los españoles. Hay una compañía, yo tengo eso, la prueba la tengo yo ahí. Hay una compañía española que es la que le fabricó esas lanchas a los Castro. Yo la denuncié y se lo puse en el sitio de ellos. Pero esa compañía te dice, ¿y para qué tú quieres la lancha? No, yo para cuando se van ilegalmente del país, embestirlo con la punta de la lancha y volcarla a las balsas. No, entonces tenemos que reforzarla con acero por adelante. Esas lanchas son españolas. Pero ¿quiénes fueron los que salvaron a los Castro? ¿Por qué los Castro no se cayeron en los años 90? Porque los españoles vinieron a salvar a los Castro. Esa avaricia personal de ser los primeros a invertir en Cuba, pensando que el castrismo se va a caer y usted ya está posicionado, que es una fantasía, porque el pueblo después, cuando pasa el tiempo, se va a dar cuenta que tú te aprovechaste y te va a intervenir todas esas propiedades y vas a tener dificultades cuando no te cojan por la calle y te linchen. Y te linchen en la calle. Porque eso ha provocado, ¿cuántos muertos ha provocado la inversión de los españoles en Cuba? Financiando las tropas especiales, financiando al Minin, financiando a la FARC, financiando a los Castro. En toda Europa occidental, oriental, se cayó el comunismo. ¿Por qué no se cayó en Cuba? ¿Cuántos maleconazos no hubiera habido si los españoles no hubieran empezado a ayudar a los Castro? Y hay gente que dice, no, porque en Europa se cayó, en Polonia se cayó el comunismo porque salieron a manifestarse, en Checoslovaquia se cayó el comunismo porque salieron a manifestarse, en Lituania, Letonia, Lituania, y se olvida la otra, Letonia, Lituania, se hicieron una cadeneta de manos y todas esas fotos icónicas que te ponen por ahí. Mira, eso es una mentira. Eso no se cayó por las manifestaciones, se cayó porque el líder más grande que existió en el siglo XX fue Mijaíl Gorbachov. Y Mijaíl Gorbachov no sacó los tanques a la calle. Porque en la primavera de Praga, en Hungría, entonces hubo más manifestaciones, hubo más personas que salieron a la calle. Y los barrieron con los tanques. ¿Y qué hizo Occidente? Aplaudirle la gracia a los rusos. Fue en ayuda de los más de 200.000 personas que cogieron armas en la primavera de Praga, en Hungría. No. Occidente no fue a ayudarlos. Europa no fue a ayudarlos. Y tenían tomado el país. Y los rusos le metieron los tanques y lo hicieron polvo. Todas las unidades de la... ¿Cómo se llamaba? La OTAN, no. La OTAN, el Pacto de Varsovia. Todas las unidades del Pacto de Varsovia fueron para allí. ¿Y qué hicieron los americanos? ¿Y qué hicieron los países libres de Europa? Reírle la gracia a los rusos. Violación de los derechos humanos. ¿A eso para qué sirve? Los derechos humanos no son una causa de lucha. Son una queja. Usted se queja. Eso no es una causa de lucha. Hay una confusión. Hay personas que creen que están luchando
Cuando piden que le pongan la corriente. Oye, me están violando mis derechos humanos porque no puedo hacer la comida. Ok, te pongo la corriente y ya. Y eres libre. No, los derechos humanos no son una causa de libertad. Es que no pueden hacerla porque es una cosa creada por el CFR, por Somerwell, por todas estas personas para entretenerte. Nosotros no necesitamos los derechos humanos. Nosotros tenemos la Constitución de 1940 que nos da los derechos constitucionales a usar la violencia contra los violadores de la Constitución. Entonces, hay personas, todos estos son conceptos que yo oigo por ahí. No, porque si nosotros hubiéramos protestado, no se necesita que venga otro país a ayudarnos. Porque si hubiéramos protestado como en Europa, venga, usted se ha puesto a investigar qué pasó en Europa. En Europa pasó que Mikhail Gorbachev le dijo pueden hacer lo que ustedes quieran en su país, a los países socialistas, Cuba también, que yo no voy a intervenir. Ah, tú no vas a intervenir, perfecto. Nosotros somos la mayoría, no el Partido Comunista. El Partido Comunista son 4 gordos panzones, porque los que están abajo, las personas que están en Cuba, en las provincias, los municipios que son del Minin, esos ni son comunistas, ni nada de eso, esos son unos vividores. Cuando el pueblo se tire de verdad para la calle y Estados Unidos lo apoye, porque es que se necesitan las dos cosas. Vamos a dejar de decir estupideces, se necesitan las dos cosas, porque no existe en la historia de la humanidad un pueblo que viva bajo una dictadura que haya derrotado una dictadura. No existe, yo me las he estudiado todas y si quieren las discutimos. O tienen que ser los militares de adentro, que en Cuba no existen generales con vergüenza, porque los que han tenido vergüenza, los Castro lo han matado. Los que han sido inteligentes, los Castro lo han matado. Ellos nada más quieren brutos. Bueno, como Venezuela, por eso quitaron a todos los generales, que eran de verdad generales, eran eso, y pusieron a 600 generales que no saben nada de militares. Estados Unidos los barrió en 5 minutos, los barrió a todos. Porque la estrategia que crearon para combatir a Estados Unidos no puede ser posible combatir a Estados Unidos porque son gente bruta que no se dan cuenta que su deber es quitar a esos impostores de ahí y restituir la República de Venezuela de 1961. Porque el caso de Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Cuba es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Yo, para explicar el caso de Venezuela, me fue muy sencillo porque ya había pasado años analizando el caso cubano. Y el caso de Nicaragua también, el caso de El Salvador, más reciente. Estados Unidos, cuando tiene un gobierno demócrata, apoya a los dictadores comunistas. Cuando tiene un gobierno republicano, apoya a los gobiernos fascistas como el de Bukele. Bukele contó el cuento de la Mara Salvatrucha, ha metido preso a todos los opositores políticos. Usted es opositor político a Bukele y te inventan un caso y te meten preso. Es exactamente lo mismo que hacía Fidel. Bukele ha eliminado a todos los opositores políticos. Lo que hizo Fidel, lo que hace Fidel en Cuba. Fulano está preso, pero no por opositor, es un preso común, porque le revisamos su casa y tenía 6 libras de azúcar. Y nosotros nada más damos 5 libras de azúcar. Es lo que hace Bukele en El Salvador. Intimidó al Tribunal Supremo. Como el Tribunal Supremo no se intimidó para cambiar las leyes, para cambiar la Constitución de 1987, la Constitución republicana, y a crear una democracia. En El Salvador lo que hay es una democracia. Y esto es importante que lo entiendan. En El Salvador no hay una república. Porque quien manda, el soberano, no es la Constitución. El soberano es el caudillo más popular y que tiene más pueblo. En Estados Unidos no es así, porque Estados Unidos es una república constitucional. De paso, Estados Unidos, la Constitución te lo dice.
Estados Unidos no es una democracia, es una república constitucional, que no es lo mismo. Aquí no manda el caudillo más popular. Cuando la Constitución te dice, Donald Trump manda aquí en esto, bueno, él manda ahí. Porque el soberano es la Constitución. No es el pueblo, ahí dice Donald Trump. Pero cuando te dice, el que manda ahora no eres tú. Se puede equivocar. Esa persona se puede equivocar. Pero ya se le acabó la soberanía, porque como hay balance de poderes para otros temas, es otro poder el que decide. Ahora mismo los aranceles que tiene Trump, que está usando Trump contra otros países, la Corte Suprema analizó la Constitución de Estados Unidos, analizó las leyes orgánicas de Estados Unidos, ¿y qué dijo? Son ilegales. Si fuera en El Salvador, si fuera en Cuba, que son democracias, Cuba es una democracia de partido único. Usted va y vota, eso es la democracia, ir y votar. Pero por las opciones que te dan los caudillos. Ir y votar, escoger entre una cosa y otra. Democracia es escoger entre una cosa y otra. Usted escoge entre Biden y Donald Trump. Esa es la democracia. Y se usan mecanismos democráticos, pero eso no quiere decir que Estados Unidos sea una democracia. Que después que usted es electo democráticamente, usted es el que manda para todo. No, eso es una democracia. Como en El Salvador, como en Cuba, que es democracia de partido único. El Salvador es una democracia de partido único. Venezuela es una democracia de partido único. Nicaragua es una democracia de partido único. Eso no lo digo yo, lo dicen los académicos. Para mí es una mierda, pero bueno, yo tengo que usar el lenguaje que se usa internacionalmente. Entonces, en esa protesta pudimos ver eso. Ahora, aquí hay otra cosa. Deja que despierte la... Los medios internacionales están diciendo que esas personas que protestan contra el Partido Comunista en Cuba son grupos marginales. Pero si usted se fija en la protesta, es el pueblo entero que está en la calle. Yo se los puse ahí a todos, cada uno de ellos. Pero ninguno responde. Ninguno me invita. Es extraño porque los influencers americanos, nosotros no estamos preparados para vivir en una república. Los influencers americanos no tienen las mismas ideas, pero ellos se invitan a debatir. Miren la diferencia, la inmadurez política de nosotros. Nosotros lo que hacemos es bloquear al que no tiene las ideas que tenemos nosotros. Lo bloqueamos. Usted ve un grupo por allá con 1000 seguidores, pero las personas no pueden, el pueblo no puede saber qué idea es la que le gusta. Porque usted lo está, como el Partido Comunista, tratando de meterle una sola dirección, una sola idea. En Estados Unidos no es así. Yo sigo a todos los mayores influencers de Estados Unidos, les comento y todo eso, y no es así. Por ejemplo, Candace y Nick Fuentes no se llevan, pero Candace invitó a Nick Fuentes a una directa y lo dejó hablar todo lo que le dio la gana. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a ese momento? Que un día Otaola me invite a mí, que Juan me invite a mí a hablar en su programa, que Radio Martí me haga una entrevista, que Cibercuba me haga una entrevista a mí. No, ponlo ahí de título. Nosotros no coincidimos en nada de lo que habla esta persona, pero es un cubano más. Entonces miren esto. Estas son las protestas. Dicen que son grupos marginales. ¿Cuántas personas hay ahí? Qué pantalla más sucia. ¡Venga, morón! Y yo voy ahí y se los pongo ahí. ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué la CNN, Univision no me invita a mí?
¿Por qué invita a Eliezer Ávila? Univisión creo que fue. ¿Por qué invita a Eliezer Ávila? Bueno, me invita a mí porque no quieren escuchar la verdad sobre el caso cubano. No, que son marginales. ¿Cómo va a ser grupos marginales esa cantidad de personas? ¿Cómo va a ser un grupo marginal los cubanos que vemos fuera de Cuba? ¿Cómo va a ser un grupo marginal? Millones de personas. Ah, no, pero los cubanos le pasan por arriba las noticias y no ven los detalles. Cuando vienen... Bueno, y a veces ni le pasan porque eso está escrito en inglés. Entonces cuando pasa un americano dicen, ah, sí, unos grupos marginales cubanos protestando en Cuba. Bueno, porque es lo que escriben. Entonces los detalles se les escapan. Ninguno se dio cuenta de que la candela en Morón empezó cuando los comunistas le dispararon a los manifestantes. No antes. Fue después. Y ahí se lo demostré. Aquí está, mira, el artículo del New York Times. Y esto está escrito por una periodista de Miami. Estamos infiltrados. Míralo aquí, míralo. Dice, eran militantes anticomunistas, ¿qué dice ahí? De grupos marginales. Que los cubanos venimos luchando contra los comunistas hace tiempo. Y aquí está la parte donde a yo voy a responderle. Y aquí está, mira. ¿Qué dice ahí? Eliminar ese comentario. Ahí está. Ahí yo le puse The New York Times Cross of the Cuban Patriots who dice el New York Times dice que los patriotas cubanos que luchan contra el Partido Comunista y terrorista son grupos marginales. Entonces yo le digo, entonces, como en Estados Unidos, los que lucharon contra los ingleses era el 3% de la población de las 13 colonias, vamos a decir, en las escuelas, que los que crearon Estados Unidos eran grupos marginales. ¿Quiénes crearon Estados Unidos? Un 3% de la población. Los patriotas en Estados Unidos, que no llegaban ni al 3%. Pero eso no lo digo yo, ya eso está investigado aquí, en Estados Unidos. En una población, los patriotas no llegan al 3% de la población. Los demás son opositores rosas o personas que están para acá o para allá a ver quién gana, quién pierde. Entonces, si ellos dicen que los cubanos, yo se lo puse ahí, y que hizo la aplicación esa de la inteligencia artificial, esa otra mierda que han creado, que te entorpece el cerebro. A la inteligencia artificial usted úsela para encontrar las cosas rápido, pero no para que ella le explique a usted las cosas. Las cosas usted tiene que leerlas y explicárselas a usted mismo, porque una inteligencia artificial es un robot. Es un robot. Entonces, cuando tú le preguntas, no es su opinión. Ella sale a buscar opiniones. Y si se encuentra al New York Times, te va a decir, no, eso es un grupo marginal. Entonces yo le digo, dice ahí, haz clic en eliminar. Eliminará el contenido de tu post y de todas las demás versiones editadas del post y renunciará a la opción de solicitar una revisión de este incumplimiento. ¿Qué incumplimiento es ese? Decir que el New York Times está diciendo que los patriotas cubanos anticomunistas son grupos marginales. Y yo le explico, bueno, si los patriotas cubanos que luchan contra los comunistas son grupos marginales, entonces los patriotas americanos que crearon Estados Unidos, que luchaban contra el colonialismo inglés, contra United Kingdom, contra Inglaterra, esa islita que está ahí frente a Europa, eran grupos marginales porque eran un 3%. Y le pongo el link y todo. Ah, no. Tienes que borrar eso porque estás incitando a la violencia. No, lo que dicen es que estoy incumpliendo las normas de X. Elon Musk es el ícono de la libertad de expresión. Pero bloquean como unos caballos, como unos mulos,
Todo lo que no le gusta es la misma mierda con menos mierda. Porque yo tengo que eliminar ese... Entonces, si yo me ponía en el medio de una protesta en Morón a reclamar, mi cuenta estaba bloqueada y no podía publicar los videos. Y no podía buscar los videos que estaban publicando otras personas. Precisamente en ese momento buscaron una justificación para bloquear la única cuenta cubana que dice la verdad. Porque todo lo otro es una mierda, una gritería y un llanto. Y creando confusión para los cubanos dentro y fuera de Cuba. Porque yo tengo que borrar eso. Tuve que borrarlo. Pero lo que hice una maldad, le saqué un screenshot. Como la inteligencia artificial no puede analizar ese screenshot de texto, y le publiqué lo mismo en un screenshot y debajo le puse el link al New York Times. Es decir, una foto y debajo le puse el link. Es decir, lo mismo, pero con otra estrategia. Y ahí está. No lo han detectado. Yo tengo muchos truquitos contra los comunistas, porque el New York Times es el New York Times Granma. Pero no fue el New York Times nada más. Yo no sé ni cuánta. Ahora mismo la cuenta está restringida. Ahora mismo está restringida. Si usted me sigue a mí, no le van a llegar mis notificaciones. Usted tiene que ir a mi sitio, a mi perfil, para ver lo que yo publico. Porque las cuentas mías están restringidas. Parezco como un prófugo de la justicia. Decir la verdad. A ver si encuentro la BBC también. Porque hay mucha información interesante aquí. Aquí yo lo decía, yo tenía escrito esto en mi perfil. El único problema que tiene el mundo es que los países libres no hay leyes que protejan a quienes incentivan la violencia contra los dictadores. Es inconcebible. Es una falta de protección a los mismos países libres. Es una falta de protección a los mismos países libres. Que no existe una ley que proteja a los que incitan en las redes la violencia contra la dictadura. Es una falta de protección al mismo país. Porque los dictadores que de esa dictadura quieren acabar con los países libres. Pues que debía existir una ley. No debía ser una ley, debía ser una costumbre. Debía ser una costumbre que todas las personas de los países libres incitaran a los que están adentro de las dictaduras a rebelarse violentamente contra la dictadura. A rebelarse violentamente contra los esclavistas. Porque eso es lo que son, esclavistas. Entonces, si usted habla a los de adentro y le dice, la única solución que tú tienes es rebelarte violentamente. Lo que no me mandó a decir a mí, Radio Martí, Mascanosa, La Poderosa, a mí nadie me mandó a decir eso en Cuba. Eso es lo que tenían que decirme. ¿Cómo me van a decir que salga para la calle a gritar viva los derechos humanos? A poner la carne contra las balas. Porque los que están ahí tienen balas y son asesinos, no. Todos esos generales del Minin tienen una pila de muertos, torturados en las cárceles, en guerras, en manifestaciones. A esa gente matarte es fácil. La única manera que ellos no te matan es que tú tengas un arma y los mates a ellos cuando vengan a matarte. Esa es la única manera. Entonces, ¿cómo te va a decir Radio Martí que la lucha pacífica? No sé quién de los derechos humanos, todas esas organizaciones que chupan gran, que Estados Unidos los mantiene la CIA, las mantiene la ANEC, que es la tapadera de la CIA para financiar la lucha pacífica. ¿Por qué no se cayó la dictadura china cuando salieron millones de chinos o miles de chinos a la plaza de Tiananmen cuando se cayó el muro de Berlín? Por la estupidez de la lucha pacífica. Ese no era momento de la lucha pacífica. Estuvieron días ahí protestando, sentados,
frente a los tanques y no sé qué cosa. Los comunistas se reorganizan cuando usted le da tiempo, el tiempo que usted está perdiendo, y después te cogen preso, después te matan, después te torturan. No, cuando usted toma la sede del Partido Comunista, tiene que buscar las armas que hay en el sótano, las que están, y de ahí salir a buscar las armas que están en las unidades militares cercanas. Todo ese pueblo, unirse allí y decirle, ustedes están con Dios o con el diablo. Ustedes están con Cristo o con el diablo. Si no están con nadie, déjame las armas. Y si están con los comunistas, ustedes también son comunistas. Hay que cogerlos presos, ponerlos a buen recaudo y avanzar a otros municipios. Porque si te quedas ahí es lo mismo que si vas a protestar al Partido Comunista y no tomas el poder. Mira, yo se los digo a todos los cubanos. Si no van a salir a la calle a tomar el poder, no salgan. Quédense en el barrio haciendo lucha clandestina contra los chivatos. ¿Quiénes sostienen a los de arriba? ¿Qué carajo sabe Díaz-Canel lo que pasa en un barrio en Santa Clara, en Santiago de Cuba, en Holguín? ¿Por qué lo saben? Porque dentro del barrio hay un chivato. ¿Usted no sabe quién es el chivato? Eso a mí no me lo dijo Radio Martí. ¿Por qué Radio Martí gasta se han gastado $1.000 millones en la oposición rosa, y los Castro siguen ahí? Miren, señores, ustedes saben lo que son $1.000 millones, $1 billón. Usted me da eso a mí y yo le juro que tumbamos a los Castro y nos queda dinero para hacer una fiesta el año entero y ponerle comida a todo el mundo. Me sobra dinero, pero me sobra más del 50% de ese dinero. A esta gente le han dado $1.000 millones. Radio Martí de lo del año 83, 86, que se le ocurrió a Mascanosa, que se hicieron millonarios y ya no les importaba la causa de Cuba. Ahora volvieron y fueron a ver a Donald Trump los Mascanosa, que nunca le importó la causa de Cuba. Y por ahí hay gente hablando de, más, no sé qué, adulones, perros, chupamedia, de personas que no le importan los cubanos de adentro de Cuba. Este video le abre los ojos a los cubanos dentro de Cuba. O está basado en las experiencias que hemos tenido. Entonces, ahí le puse el New York Times. Miren esto, mira. Esta también. Esta persona, esto es otro caso. Amelia Calzadilla frente a la Embajada de Cuba en Madrid. La libertad no se mendiga. Vamos a regresar para reconstruir nuestra nación. Número 1. ¿Cuántas veces se ha protestado frente a la embajada? 1 millón de veces. ¿Quiénes salvaron a los Castro en los 90? Las compañías españolas. ¿Quiénes sostienen a Minin, a las tropas especiales, las boinas negras, las boinas rojas? Los españoles. Las inversionistas españoles ahí. No es más lógico ir y protestar frente a esas para llamar la atención de la opinión pública española frente a esas compañías, como hizo Ariadna, como hizo estas muchachitas que fueron a protestar y fueron a la embajada española? No vaya a la embajada de España, vaya a la embajada de Canadá en España y dígale, ¿por qué ustedes financian a los Castro? ¿Por qué ustedes tienen allí en la Cherry una compañía canadiense? No vaya a la embajada cubana, que no resuelven nada. ¿Qué le importa a los comunistas que usted proteste enfrente? Si ellos están adaptados a eso, para eso los sacan del país, los entrenan. Mira, cuando llegues allí van a venir unos come mierda a protestar aquí al frente. Tú dale eso, que eso es mejor que vayan a protestar frente a Meliá, a Iberostar, a Barceló, a Nestlé, que es la dueña de los tropicolas esta, Ciego Montero. ¿Y tú? ¿Cómo se llama esta otra mujer? Onelia. Fueron a protestar y ahí están los videos. Eso pasó en la historia de Cuba. Estas muchachitas están clavadas en los libros de historia de Cuba, pero de verdad. Aunque ellas no se consciente de eso, ni lo hicieron con ese motivo, porque yo sé el corazón que tiene de patriota que no les cabe en el pecho. No les cabe el corazón en el pecho. Yo a veces siento hasta lástima de ella. Y Ángela. No lo dije porque ya estaba escrito, pero bueno. Y Ángela. Y fueron allí
A eso hay que tener cojones. Fueron a la embajada de España y le dijeron, ¿qué pinga hacen ustedes financiando a los Castro? Claro, no fue eso. Entregaron un documento, fueron bien vestidas, no fueron con ropa ripiada, con todo eso. Pero hablando un poco, como dicen que somos marginales, hablando un poco para los barrios marginales de Cuba. Eso es tener cojones. Eso es una protesta que tiene lógica. Pero ¿qué lógica tiene ir a protestar frente a la embajada de Cuba? Señores, ya vamos como por 4.000 protestas frente a las embajadas de Cuba, aquí y allá. No, hay que ir a los que están financiando. Ahí sí les duele de verdad. Hacer una marcha en New Jersey con 100 carros. Mira, vayan con los 100 carros frente a una compañía. En New Jersey a lo mejor es como aquí, no hay una compañía. Pues hay que tener en cuenta una cosa. Yo no estoy en contra de que le manden dinero a las personas en Cuba. El movimiento constitucionalista superó esa estupidez. Porque que vamos ¿qué culpa tienen los cubanos que están dentro? Que los americanos permitan a eso ir. Porque ellos son los que lo permiten. ¿Cuántos países? Desde 1959, desde 1952 que Batista tomó el poder y violó la Constitución. ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos? ¿Cuántos? Hágase la pregunta y póngaselo ahí a la inteligencia artificial. ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos desde 1952? Y Estados Unidos pasó por arriba de Cuba para ir a invadir esos países. ¿Cómo es que va a Irán, que está en casa de donde el diablo dio las 3 voces y nadie lo escuchó, y le tira bomba por todos lados? Que tiene un ejército buenísimo, que tiene cohetes que alcanzan 3.000 kilómetros. Y tiene a 90 millas a los Castro. Y no le ha tirado ni una escupida. Donald Trump lleva 5 años en el poder. 5 años lleva Donald Trump en el poder. Y ahí pusieron un video que del 2000, que Donald Trump dice que en Cuba hay una dictadura, que Fidel Castro es un asesino, todo eso. Es decir, en el 2000, Donald Trump sabía que Fidel Castro es un asesino. Y lleva 5 años en el poder y no ha hecho nada. A 90 millas de Estados Unidos. Están ahí porque ellos lo tienen ahí. Y si ellos lo pusieron, que ellos lo quiten. ¿Por qué no le dan las armas al pueblo que quiera prepararse? Movilice aquí. Dígale, todos que quieran ir a pelear contra los Castro, nosotros le vamos a dar lo que necesite. Y después se los pagamos. Después nosotros se los pagamos. Poco a poco. Un Estado puede pagar todo eso. ¿Por qué no lo hace? En Irán sí. Porque hay que defender a Israel. ¿Y por qué no hay que defender a los cubanos? ¿Por qué Israel sí y los cubanos no? Porque el gobierno que hay ahí es un gobierno proxy de Estados Unidos. Un gobierno que le acomoda muchas cosas a Estados Unidos. Y Fidel Castro eliminó toda la izquierda nacionalista. La eliminó completa y puso una izquierda antiimperialista para venderle armas a 50.000 países donde se formaron guerrillas marxistas, leninistas, que no existían. Para el complejo militar industrial se hiciera más rico de lo que ya es. El asunto, en resumen, están ahí a 90 millas. Entonces esta muchacha dice, no, y todos los medios la publican. ¿Por qué no me publican a mí? ¿Por qué no me entrevistan a mí? ¿A qué le tienen miedo? ¿A la verdad? Tremenda patriota. ¿Por qué no publican a Ariadna? ¿Por qué no la publican? Protesta, que fue a la embajada de España. No, Ariadna no fue a la embajada. También fue. Pero no armó un escándalo allí ni nada. Pam. Una cosa simbólica. Gastando dinero en su bolsillo. En vez de darle los 3 millones que le dan a Rosa María para allá. Los 30 millones que le han dado a Boroná. 30 millones le han dado a Boroná. Eso está ahí público. Es público. Cuando a ti el gobierno de Estados Unidos te da dinero, eso es público. 30 millones. Señor, ¿usted sabe lo que son 30 millones? A Boroná. Y Ariadna gastándose dinero de su bolsillo. Para ir a la embajada de España y decirle, ¿qué bola con usted? ¿Hasta cuándo es esto? Por un lado, los derechos humanos en Cuba. ¡Ay! Reprimieron. Palos, golpes. Se murió Zapata. ¡Ay! Se murió. Mataron a Osvaldo Payá. ¡Ay! Eso también está en duda.
Porque aquí yo brinco de un tema para otro porque es inagotable. ¿Cómo van a matar a Osvaldo para allá? Y la hija va a estar diciendo que quiere diálogo con los comunistas. Ahora, vamos a ponernos en el plano de ella. Piense que usted le mataron a su papá. Todos los que defienden a Rosa María Payá. Piense que usted le mataron a su papá. Ahora diga, quiero diálogo con los comunistas. No tiene lógica. O son tontos de nacimiento, o son descarados de nacimiento, o son chivatones del Minin, pero no tiene lógica. Si a usted le mataron, a mi abuelo lo dejaron cojo. Y yo salí un renegado anticomunista. Y allí no podía hacerlo tampoco así porque cuando era niño, porque no me dejaban. Me decían, bueno, no es lo mismo, ¿no? Porque nosotros vivíamos en un pueblo cautivo. Ya nosotros estábamos sentenciados. Y me decían, y podría ser verdad, si tienes problemas en la escuela como un niño, vas y dices todos los disparates que nosotros te enseñamos para que no te adoctrinen, nos llevan presos a nosotros. Y bajo ese miedo, porque nadie quiere que le lleven preso a la familia. Ahora, si le mataron el papá a Rosa María para allá, porque tiene que estar constantemente pidiendo diálogo con los comunistas, y ahí están los videos. Son cosas que son absurdos, cosas absurdas, que tienen un solo objetivo: dividir a los cubanos, dividirlos en diferentes ideas, diferentes grupos, y después la multiplican. Le dan 3 millones en la asociación esa latinoamericana, un salario enorme del gobierno de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Le pusieron a dos calles, a la calle frente a la embajada en Washington de los Castro, le pusieron el nombre del papá de ella, que recogió 35,000 firmas y se la entregaron a Minin. Después que recogieron la primera, los Castro le dijeron, mira, tu propuesta no puede pasar aquí por esto. Eso está publicado. Se cayó la boca porque si ya no se acababa el proyecto ahí, él no podía viajar al exterior, ser famoso, recibir miles en gran. Entonces es el ego caudillista de estos caudillos proyectistas. Todos estos caudillos tienen un proyecto personal, todos. Fidel Castro, Raúl Castro, Macanosa, Borona, Otaola, Lucian Esteban, todos tienen un proyecto personal. Caudillos proyectistas. Los únicos que no tenemos un proyecto personal somos nosotros, que defendemos la Constitución de Cuba, donde todos los cubanos están protegidos, todos. Si yo hago mi partido, mi partido no tiene más derecho que el tuyo. Si yo hago una compañía, tú no me la puedes cerrar a mí. Puedo salir y entrar a Cuba cada vez que me dé la gana. Tengo acceso a la salud, la parte que es gratis porque hay pública, educación, todo. Los únicos que no tenemos un proyecto personal somos nosotros. Pero todos estos caudillos proyectistas tienen un proyecto personal. Somos Más del Eliezer Ávila, un proyecto personal. En un proyecto personal no cabe una nación. No cabe. Y el Minin, que no es tonto, estimula a todas esas personas. Las manda hasta compartirlas. Este es el caos que no deja que esto se acabe. Aquí están los otros. Aquí están los otros. A ver, no sé si puse la foto de la señora de arriba que está protestando. Perfecto, está protestando, pero eso no tiene sentido lo que está haciendo. El que vive en España no tiene sentido que vaya a protestar en la embajada de los Castro, porque ahí es donde está la mata de las compañías que han sostenido a los Castro desde los años 90 que se cayó el muro de Berlín. Vayan allí a protestar cuando hayan miles de cubanos allí y españoles, porque se unen muchos españoles y venezolanos y nicaragüenses y de otros países, salvadoreños que ya están luchando contra Bukele también, que los veo aquí en las redes.
y vayan allí, la opinión pública española va a decir, estos tipos tienen razón. Estas son las compañías que salvaron a los Castro en los 90. Si ellos no hubieran ido a salvar a los Castro en los 90, en Cuba no hubiera comunismo, si los Castro no aguantaban aquello. Y estábamos más, y Radio Martí hubiera enviado la información correcta. Esta que le estoy enviando yo. Déjame poner la señora ahí para que ustedes la vean. Protestando frente a la embajada. Por ahí andan los videos también. Yo solo quiero un ejemplo para eso. Que tú haces protestando en España frente a la embajada de los Castro. Y los que están allí entrenados, los embajadores están entrenados están protestando. Bueno, los demás cójanse el día libre y nosotros vamos a dormir y a jugar dominó y a tomar cerveza española. Ellos están adaptados a eso. Los que no están adaptados a eso es Iberostar, Barceló, la otra que tiene hoteles en Dominicana, donde va Otaola. El Otaola va de Miami a Dominicana a los hoteles de las mismas compañías españolas que financian a los Castro. ¿No sabe eso, Otaola? No, claro, nunca me va a entrevistar. Pero ¿cuál es mi compromiso con el pueblo de Cuba? Yo tengo que decirle la verdad al pueblo de Cuba. Porque la única posibilidad que hay que el pueblo cubano se quite la venda de los ojos y abra los ojos es diciéndole esto. Explicándole lo que no sabe, porque aquí hay una pila de personas que cruzaron la frontera hace 2 o 3 años y no conocen la realidad. ¿Cuántas personas cruzaron la frontera hace 2 o 3 años que yo los veo ahí ya empezando a dar los primeros pasos? Se creen que tienen un doctorado en política cubana, pero están dando los primeros pasos. Entonces, hay que hacerle un curso de desarrollo mental rápido porque no hay tiempo. Entonces, estos son los otros. Los estados 51. Eso vamos a explicarlo ahora también. Aquí los tiene. Esto no tiene eso. Vamos a ampliarlo. A ver, no voy a hacer que eso después no sé si es una canción. Bueno, si usted se pasa de un tiempo en una canción, más que el que se pone en TikTok, te lo censuran porque ya está reproduciendo. Entonces, vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto del Estado 51. Esto es lo que estimula el MININ. ¿Por qué el MININ estimula este tipo de personas que hablen del Estado 51? En primer lugar, porque divide a los cubanos. Pero ¿cuál es la realidad? Miren, el que le venga con el Estado 51 tiene 2 niveles. O es un tonto útil del MININ, o es un ignorante. Que las dos cosas son lo mismo. En Estados Unidos, los republicanos, los pesos pesados, usted puede ser del Partido Republicano, pero los que están en el Partido Republicano, que no es Donald Trump ni el otro, sino los que dirigen ese partido, y Donald Trump también, y Marco Rubio, y todos los del Partido Republicano que tengan peso, poder dentro de ese partido, no quieren oír hablar de Estado 51. ¿Por qué? Porque en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, esa ciudad que usted ve ahí, donde usted da la embajada esa cubana, todo el que le hable de anexión, apréndanse esto y explíquense. Un millón de personas están segregados políticamente. ¿Qué significa que 1 millón de personas, ciudadanos de Estados Unidos, su papá era ciudadano de Estados Unidos, su abuelo era ciudadano de Estados Unidos, su tatarabuelo era ciudadano de Estados Unidos? ¿Qué significa que estén segregados políticamente?
que no tienen derechos políticos, no tienen congresistas, no tienen senadores en el Congreso de Estados Unidos, no tienen representantes en la Cámara, que es lo que es María Elvira. Están segregados políticamente. ¿Cuál es el problema? Que Washington, D.C., la mayoría votan por los demócratas. Entonces los republicanos no quieren oír que Washington, D.C. se convierta en el Estado 51. Y otra cosa, tienen 1 millón de personas que están en el territorio de Estados Unidos, con los pies en Estados Unidos, que vienen desde la fundación de Estados Unidos, sus ancestros, que quieren ser el Estado 51, y tienen 1 millón de personas, que hay 5 estados en Estados Unidos que tienen menos de 5 millones de personas. Es decir, ellos son más, porque usted podría decir, pero 1 millón de personas no puede ser el Estado 51. Pero es que hay estados que tienen. Vamos a ponerlo aquí para buscarlo. Yo me acuerdo que esta de arriba, de Maine. El Maine que explotó en la Bahía de La Habana es el producto de ese nombre también. A ver, ¿cuántos estados de Estados Unidos tienen menos de 1 millón de habitantes? Ahí va. Es consistente el estado con menor habitantes de su población. Wyoming, Vermont, Alaska, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Los tengo aquí arriba. Delaware y Montana. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de Estados Unidos tienen menos o la misma población que Washington, D.C. Porque usted me dice, no, pero Washington, D.C. no puede ser el estado 51. Porque tiene 1 millón de habitantes, son muy poquitos. Aquí tengo 7 estados que tienen menos habitantes o la misma cantidad. No puede ser que haya 2, porque yo dije 5 porque tienen menos, pero puede ser que yo puse 1 millón. Washington, D.C. tiene 800,000, 900,000, pero tiene una población flotante que posiblemente sea más, que viven allí. Todos los congresistas tienen allí residencia, todas las personas. Washington, D.C. tiene que tener 2 millones de habitantes y 1 millón de ciudadanos americanos. Ariadna, que visita mucho Washington, D.C., ella sabe cómo es aquello. Y esas personas quieren ser el Estado 51 de Estados Unidos. Y otra cosa, es inconstitucional. Sí, los políticos de Estados Unidos están violando la Constitución de Estados Unidos, porque un ciudadano de Estados Unidos no puede tener más derechos políticos que otro ciudadano de Estados Unidos con el mismo estatus. Sin embargo, aquí en Estados Unidos se está violando la Constitución de Estados Unidos. Y los republicanos están temblando que eso llegue a la Corte Suprema. Porque ¿qué va a decir la Corte Suprema? Si se presenta bien el caso. Porque si presenta el caso de una forma errónea, la interpretación es errónea. Pero si usted presenta y dice, yo soy ciudadano de Estados Unidos, vivo en Washington, D.C., no tengo representante en la Cámara ni senador, ni derecho al voto cuando se toman las decisiones en Estados Unidos. Sin embargo, el resto de los ciudadanos de Estados Unidos sí lo tienen. Eso es inconstitucional. Y la Corte Suprema va a fallar ahí. O anexamos ese territorio a otro estado aledaño o lo hacen en el Estado 51. Es las 2 palabras que te va a decir la Corte Suprema. Es las 2 palabras que te va a decir la Corte Suprema. Y yo no me equivoco en lo que es derecho constitucional. Yo creo que hay pocos ya juristas que sepan más que yo. En interpretación política de los derechos constitucionales. Pues tú puedes saberte, es que el derecho es muy complejo, porque si tú no te estudias la Constitución del 40, por ahí hay juristas hablando de la Constitución del 40, y cuando le hacen una pregunta le dicen, pues acá, tú no te has leído la Constitución del 40. Y hay influencia hablando de la Constitución del 40, y nunca se han leído la Constitución del 40, ni la han debatido. Entonces estaba viendo ayer, que está interesante la entrevista de Gustavo León, donde participa Garaycoa.
Y Garaycoa estaba haciendo un recuento, pero es muy difícil porque el movimiento constitucionalista tiene una historia en tan poco tiempo muy intensa, y Garaycoa no le dijo lo primero que hicimos nosotros. No se lo dijo bien. Porque él estaba tratando de hacer un recuento rápido, porque no había tiempo ahí. Gustavo León habla mucho y después no le dio tiempo a casi a Garaycoa a hablar, ¿no? Y la entrevista era para hablar del movimiento constitucionalista, pero sabemos cómo somos los cubanos. Y entonces, no le dijo lo primero que hicimos nosotros. Lo primero que hicimos nosotros es, noche por noche, día por día, que nos llevó tiempo, leernos todos los artículos de la Constitución del 40 y debatirlos públicamente. Eso está ahí, en el sitio del movimiento constitucionalista. No sé dónde estará, pero en algún lugar está. Si lo primero que hicimos nosotros, antes de ponernos a hablar mierda, fue estudiar e investigar. Artículo por artículo. Eso está ahí en video, en La Patria de Todo, que era el sitio que teníamos en aquel momento. Cuando Whitney Lore era un patriota, después él se volvió anexionista. Un muchacho que tiene tremendo cerebro, un muchacho súper inteligente, por alguna razón cambió. Pero eso es normal. Tenemos una tradición, se volvió un caudillo proyectista. Eso es normal. Yo estaba viendo un video que está interesantísimo también, de Machado. Tipo brillante con los primeros 4 años, pero brillante. El erario público que estaba desbaratado lo ayudó a crecer. Él hizo innumerables obras, entre ellas la capital, la carretera central, el Capitolio, una pila de cosas. Y de buena a primera. Y cuando una de sus lemas de campaña es, no me voy a reelegir. Es que cuando llegamos al poder nos enfermamos. Eso no ha sucedido en Estados Unidos. Se enferman de poder, pero al final hay algo que ellos traspasan el poder. Aunque el que venga haga una mierda. Pero por ahí tiene que empezar la república, por el traspaso de poder, porque esa es la república. En una democracia se reeligen constantemente. Y bloquean a todos los otros opositores y a todos los medios que tratan de explicarle al pueblo quién es el verdadero líder. Porque ese líder va a opacar al supuesto líder. Cuando va a unas elecciones, usted no sé ni quién es. Voy a votar por este que es el que conozco. Es el mejor, pero sé que es el único que tú escuchas. Lo que hizo Fidel Castro. Lo mismo que hace Bukele. Tiene preso a todos los opositores. Y los demás tienen miedo porque tú estás viendo el sistema de carcelario que tiene allí, que todas estas organizaciones de derechos humanos lo están denunciando. Es fascismo, lo que hay en El Salvador es fascismo. Fascismo puro. Con distintas excusas, porque los dictadores tienen un libro así de excusas para todo lo que ellos hacen, tienen una excusa distinta. Entonces, los anexionistas quieren que Donald Trump anexe a Cuba a Estados Unidos. Si lo haga el Estado 51, Donald Trump no va a hablar de eso, de Estado 51. Ahora, si Estados Unidos hace a Washington D.C. el Estado 51, los puertorriqueños llevan más de 100 años en un limbo legal. Ni son un Estado independiente, ni son el Estado 51. Más de 100 años. Por eso yo digo que todo eso lo estimula el Minin para dividirnos. Miren cuántas cosas les he hablado aquí que son armas importantes para el Minin para estimularla. Cuando Rosa María Payá dice, yo quiero diálogo con los Castro, yo me imagino que en Villamarista dan un brinco en la silla tan grande que cuando vienen bajando caen en el piso porque no encuentran la silla. Y le dicen, oye, a la ciberclaria que tiene, compartan eso. Eso va a dividir a todo el exilio. Porque no es posible que nosotros matamos al papá de ella diga ese disparate. Y así. Y entonces los anexionistas. Y Puerto Rico. ¿A quién se le ocurre que los Estados Unidos va a hacer a Cuba el Estado 51 antes de Puerto Rico? Que la mayoría de las personas están recibiendo en inglés. Porque en Cuba no hablamos ni inglés. Los cubanos no hablamos inglés. Inglés talibán. Yo oigo a los cubanos ahí hablando inglés. Y yo trabajo y no hay nadie que hable español. En mi casa nadie habla español. Yo no hablo inglés
pero el oído mío sabe qué cosa es inglés. ¿Cómo van a abandonar un Estado que ya está organizado, manejado por Estados Unidos, donde en las escuelas se habla inglés, donde todo el mundo habla inglés, casi el 100% de la población, y la mayoría, y todos son ciudadanos de Estados Unidos, como los de Washington, D.C., para coger a Cuba, meterse? Es que es un proyecto. Cuando usted habla de anexionismo y en Villamarista lo ven, dan un brinco de alegría, porque eso va a dividir más a los cubanos. Es que el anexionismo no ha sido nunca popular en Cuba. Por más esfuerzo que usted haga, tampoco hay un consenso. Es decir, vamos a suponer que Washington, D.C. es Estado 51. Puerto Rico, Estado 52. Cuba, Estado 53. No, hay 3 territorios de ultramar en Estados Unidos que no son estados. 3 islas con habitantes, ciudadanos de Estados Unidos, desde hace años, décadas, que no son territorio de Estados Unidos. Tienen prioridad si se va a hacer un festival de anexionismo. Si se va a hacer un festival de anexionismo, Cuba sería el Estado 56. ¿Qué es lo que hace cuando usted habla de Estado 51 Cuba? Le corta los cojones patrióticos a los cubanos que están dentro. Pues dice, bueno, voy a sentarme a esperar. Si de allá es estos que son tan inteligentes y que tienen acceso a la información y que pueden cargar el teléfono hasta el 100%, porque en Cuba los cubanos no pueden cargar el teléfono. Mira, en Morón, el único día que los cubanos en Cuba pudieron cargar el teléfono fue cuando invadieron la sede del Partido Comunista. Son 168 sedes del Partido Comunista en Morón. Ahí lo pusieron en el chat ese que yo estaba. En el chat privado ese que yo estaba. Lo pusieron, dice, por primera vez cargué mi teléfono y llegó al 100% la batería y la luz no se fue. Y después que cargó el teléfono, que allí la potencia de la corriente en Cuba demora cantidad en cargar el teléfono. No tiene ni potencia. Vaya, yo creo que la corriente en Cuba está pasando hambre. No tiene energía. Hasta la corriente en Cuba no tiene energía. ¿Qué es energía? Si la energía en Cuba no tiene energía, ¿te imaginas qué sistema más loco? Y entonces cargaron el teléfono. Entonces el Estado 51 es otra estrategia de la dictadura para dividir a los cubanos. Eso no tiene ningún sentido práctico. Los republicanos no quieren oír hablar de eso. Los que dirigen el Partido Republicano no quieren oír hablar de eso porque se van a meter en un conflicto constitucional que van a perderlo. Que hay 1 millón de personas en Estados Unidos, eso lo tienen calladito, los medios no lo divulgan. 1 millón de personas en Estados Unidos que están segregados políticamente. Eso se va a resolver en algún momento. Pero ahora a los republicanos no les conviene. Un Estado 51 no les conviene. Probablemente Puerto Rico sea un Estado demócrata y Cuba sea un Estado demócrata porque la mayoría de la población está facilito para volverlo un demócrata. Porque han sido adoctrinados por los comunistas. Y estamos divididos en diferentes proyectos caudillistas. Y no estamos unidos bajo la Constitución de 1940. Ellos dicen restaurar la Constitución de 1901. En primer lugar, no es legal. En segundo lugar, la Constitución del 40 es una reforma a la Constitución de Estados Unidos. Como mismo la Constitución de Estados Unidos tiene 27 enmiendas y la Constitución de Florida tiene, de Texas tiene 400 enmiendas, la de Florida no sé cuántas, hay una que tiene 1000 enmiendas. 1000 enmiendas tiene una Constitución aquí en Estados Unidos. Entonces la Constitución de 1901 se reforma, se enmienda, se actualiza en 1940 y todo el mundo protestando. Pero yo no veo a las personas que viven en Florida, que viven en Delaware, que viven protestando porque actualizaron la Constitución de Estados Unidos. Eso es otra cosa. La Constitución de Estados Unidos no es una, son 55 constituciones. En Washington, D.C. tiene una constitución. Puerto Rico tiene una constitución, son 52. La constitución, son 50 estados. Pues esto es clase de educación cívica que necesitan aprender los cubanos. La Constitución Federal
51 constitución. La constitución de Puerto Rico, 52. La constitución de Washington, D.C., 53. Las 3 islas esas que quieren ser el estado soberano, que son territorios de Estados Unidos, de ultramar. 56 constituciones en Estados Unidos. En cada constitución tiene 60 y pico leyes orgánicas. No sé cuántos decretos y decretos leyes. No sé cuántas leyes aprobadas por los congresos y el Senado de esos estados, como la Florida, en Tallahassee, en la Florida. Entonces, si no tenemos educación cívica, los Castro nos van a ganar siempre porque ellos sí tienen ideas de esto. Ese es el principal problema que tenemos nosotros, el caudillismo proyectista. Nos sentamos a la mesa, hacemos un proyecto y eso es terrible. No haga eso nunca porque usted se enamora de eso y lo defiende. Si tiene que matar a alguien por eso, lo mata. Porque ese es su hijo. Lo más terrible es que un cubano se siente y haga un proyecto personal. Y se cree que eso es que no lo necesitamos. Quieren refundar Cuba. Cuba no hay que fundarla. Cuba se fundó en 1901. Ese país que hay ahí que se llama Cuba se fundó en 1901. No hay que refundar Cuba. Cuba está fundada. Ya. Lo que hay es que restituir nuestra constitución soberana, que fue violada. ¿Por qué? ¿Por qué fue violada? Porque éramos más prósperos que muchos estados de Estados Unidos. Se los voy a dejar aquí porque ya llegaron los niños, empecé muy tarde porque vino el plomero ese. Y entonces ya, muchas gracias, después sigo hablando de esto. Porque aquí hay una cantidad de cosas que hablar. Muchas gracias por escucharme.